Bien, en este ejercicio de derivada implícita me piden calcular la pendiente de la gráfica de esta función en el punto 3,1. La pendiente de la gráfica, ¿ok? Entonces, para la solución, me están pidiendo que la pendiente de la tangente en ese punto. Entonces, la pendiente de la tangente es igual a la derivada. Pero esa derivada debe ser ¿en dónde? Cuando x es igual a 3 y y es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces partimos de la función que nos dan, que es 3 factor de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 100xy. ¿Cómo sé que tengo que hacer derivada implícita? Pues porque ahí todo está escrito en forma implícita. ¿Qué debo tener presente? Que aquí tengo que hacer regla de la cadena y que aquí tengo la derivada de un producto. Es decir, aquí tengo como algo elevado al cuadrado. Si yo derivo me quedaría 2 veces ese algo a la 1 por la derivada interna, ¿cierto? Y la derivada con respecto a x de un producto de f por g es igual a f' por g más f por g', donde x sería, en este caso, esta sería f y este sería g. Entonces vamos a proceder a derivar. Bajo el 2 por 3 quedaría 6x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 por la derivada interna, pero aquí la derivada interna, que es la derivada del primero, que es 2x, más la derivada de la segunda función, que haría 2y por y', ¿de acuerdo? Es igual a ¿quién? A 100, dejo la constante y voy a derivar ese par de funciones, que es la derivada de un producto. Vamos a hacerlo aquí con paréntesis. La derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Listo. Ahora voy a resolver todo esto que tengo aquí. Esto sería 6x cuadrado más 6y al cuadrado, factor de 2x más 2y por y' igual a 100, que multiplica a y más xy'. El siguiente paso no se los voy a mostrar, lo voy a hacer directamente a hacer este producto y este producto. Bien, aquí ya hice el producto. Miren, hice aquí toda la distributiva y esto fue lo que quedó. Aquí también hice distributiva. Pero en eso no nos vamos a demorar porque eso es álgebra. Ahora bien, yo debo identificar en dónde está y'. Está aquí y está aquí y'. ¿De acuerdo? ¿Qué me decía cada uno de los pasos? Pues que debo pasar todo lo que tiene y' al lado izquierdo. Es decir, 12x cuadrado por y' más 12y al cubo por y' menos 100x por y'. Es igual, que me queda al lado derecho, 100y menos 12x al cubo menos 12xy al cuadrado. xy al cuadrado. Listo. Paso siguiente, factorizar y'. ¿De acuerdo? Entonces, si factorizo y', aquí yo tendría que y' es factor de ¿quién? 12x cuadrado y más 12y al cubo menos 100x, ¿cierto? Y es igual a 100y y voy a factorizar aquí 12x. Observen que aquí puedo factorizar 12x, 12x. Entonces, aquí me quedaría menos 12x, que factoriza a x al cuadrado menos más y al cuadrado, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado. Ok. Paso siguiente, despejar y'. Y' será igual a todo esto que tengo acá, 100y menos 12x factor de x cuadrado más y al cuadrado sobre
12x cuadrado y más 12y al cubo. Ah, bueno, también puedo factorizar ese 12. Miren, 12y factor de x al cuadrado más y al cuadrado menos 100x. Y listo. Esta sería la derivada, ¿cierto? Y sabemos que la derivada es la pendiente de la tangente en cualquier punto. Ok, entonces, pero me piden la pendiente de la tangente cuando x es igual a 3 y y es igual a 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar. La pendiente de la tangente es igual a ¿quién? Pues reemplazo. Esto es x y esto es y. ¿En dónde voy a reemplazar? Aquí. Quedaría 100. Esto que pronto queda un tilín más aquí. 100 por 1 menos 12 por 3 factor de 9 más 1 sobre 12 por 1, que es y, factor de 9 más 1 menos 100 por x, que es 3. Resolviendo todo eso, que no lo voy a resolver, voy a hacerlo aquí aparte, me daría 13 novenos. 13 novenos. Es decir, que esa es la pendiente de la tangente. Vemos que es positiva, ¿cierto? Si yo quiero mirar gráficamente cómo es esa pendiente, ¿sí? ¿Cómo es esa pendiente? Entonces aquí, esto es una lemniscata. Esta es la gráfica, se llama una lemniscata. Y vemos que en el punto 3,1, aquí la pendiente de esa recta tangente es igual a 13 novenos. Que ya si ustedes quieren hallar la ecuación de esa recta tangente, también se puede hallar. Esa ecuación de la recta tangente, pues simplemente es con el punto que es 3,1 y la pendiente que es 13 novenos, simplemente utilizan la ecuación y menos y es 1 igual a la pendiente de la tangente, factor de x menos x sub 1, reemplazan, ¿sí? Pero pues en este punto solamente me están pidiendo la pendiente de la tangente a la gráfica en el punto 3,1. Eso es, ese es el primer ejercicio. Bien, vamos con el último ejemplo de derivada implícita. Bien, el ejemplo me dice lo siguiente. Dado que 4x cuadrado más 9y cuadrado es igual a 36, determine d2y de x cuadrado mediante la derivada implícita. Recordemos que d2y de x cuadrado aquí se refiere a la segunda derivada de y. Entonces podemos escribir este d2y de x cuadrado como y segunda, ¿sí? Pues para tener en cuenta que sea la notación más fácil. Recordemos que la gráfica de esta ecuación es una elipse, ¿cierto? Pues aunque aquí no nos piden ecuación de la recta tangente ni nada, pero pues para tener presente que es una elipse. Entonces para la solución tenemos que hallar la segunda derivada. Comencemos con la primera función, que es la ecuación, perdón, porque esta es una ecuación, no es una función. 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36. Bueno, vamos a seguir todos los pasos que debemos tener en cuenta para hacer la derivada implícita. Entonces, recordemos, esto, como vamos a derivar con respecto a x, fíjense que aquí vamos a derivar con respecto a x, entonces recordemos, para derivar esta función, como está en términos de x, pues aquí me quedará 8, porque bajo el 2, 8x más. ¿Cuál es la derivada de 9y cuadrado? Dejo la constante y derivo la función que sería 2y por la derivada interna que es y'. Igual, la derivada de 36, 0. Resolvemos esto que está aquí. Esto es 8x más 9 por 2, 18y por
y' igual a 0. Ahora despejamos y'. Entonces observemos que aquí está y'. Entonces al despejar y' de esta ecuación, llegaríamos a que y' es igual a menos 8x sobre 18y. Y que si simplificamos, aquí, mitad 4, mitad 9, es igual, esa primera derivada, y' es igual a menos 4x sobre 9y. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos la primera derivada. Que esto no sería otra que de y de x. Derivada de y con respecto a x. Ahora vamos para la segunda derivada. Entonces vamos aquí a hacer una pequeña división y vamos para la segunda derivada. Entonces voy a escribir aquí y segunda es igual a ¿quién? Fíjense que aquí tengo la derivada de un cociente, donde este sería f, venga, ponemos aquí otro color, este sería f y este sería g. Recordemos que derivada con respecto a x de f sobre g es igual a f' por g menos f por g' sobre g elevado al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula para la derivada de un cociente, tendríamos que esto es igual a f', vamos a asumir este signo aquí arriba. Recuerden que yo puedo ponerlo en cualquier lugar. Esto puede ser menos 4x sobre 9y, o puedo ponerlo aquí, o puedo ponerlo en el denominador. ¿Sí? Entonces yo voy a asumirlo en el numerador. Bien, entonces esto sería igual a derivada de f es menos 4 por g sin derivar, que sería 9y, menos f sin derivar, que sería menos 4x, por la derivada de g, que sería, dejo la constante que es 9 y derivo la función que sería y', sobre el denominador que es 9y todo elevado al cuadrado. Bien, entonces repasemos aquí, miren, esto es f' por g menos f por g' sobre g al cuadrado. Vamos a resolver eso que está ahí. Y segunda, perdón, es igual a menos 36y, ¿cierto? Menos por menos más 36xy' sobre 81y elevado al cuadrado. Aquí vamos a hacer algo porque fíjense que aquí dentro de la segunda derivada aparece la primera. Entonces observemos que, vamos a cambiar aquí de color, que la de y' es igual a ¿quién? A esto que está aquí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar y', que está aquí, por menos 4y, x sobre 9y. Esto es, y segunda es igual a, aquí lo demás queda exactamente igual, voy a ponerlo aquí de esta manera para que se vea mejor, más 36x por, y aquí escribo menos 4x sobre 9y, ¿de acuerdo? Sobre 81y elevado al cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplificar, miren. Novena 1 y novena 4, ¿cierto? Y 4 por menos 4 menos 16. Entonces esto es igual, y segunda será igual a menos 36 y más 16. Ah, no, menos, porque aquí tengo más por menos, me daría menos 4 por 4, 16x sobre y, ¿sí? Y todo sobre 81y elevado al cuadrado. Bien,
Ahora vamos a sumar la expresión del numerador, es decir, esto está sobre 1, hacemos el producto cruzado, ¿sí? ¿Y cómo quedaría? Esto es y segunda es igual a. En el numerador quedaría, esto es x cuadrado, ¿no? Aquí es x cuadrado porque x por x, x cuadrado. Bien, menos 36y cuadrado, ¿sí? Haciendo este producto cruzado, menos 16x cuadrado sobre 1 por y, todo sobre 81y al cuadrado, ¿sí? Ahora si hacemos aquí oreja, miren, si esto estuviera aquí sobre 1 y hacemos oreja, ¿qué ocurre? Esto, entonces, y segunda será igual. Si hacemos oreja, quedaría menos 36 y cuadrado menos 16 x al cuadrado sobre 81 y al cubo. ¿Sí? ¿Por qué 81 y cuadrado? Porque 81 y al cubo. Ahora vamos a factorizar entre estas dos expresiones. Puedo factorizar entre 36 y 16, puedo factorizar 4, ¿sí? Y voy a factorizar el signo menos. Entonces quedaría y segunda es igual a menos 4 factor de ¿quién? 9y cuadrado más 4x al cuadrado. ¿De acuerdo? Es más, y puedo ponerlos ordenados al contrario. Bueno, dejémoslos así. Sobre 81y al cubo. Bien. Ahora, observemos algo. Aquí este 9y cuadrado más 4x cuadrado lo puedo escribir como 4x cuadrado más 9y cuadrado, ¿cierto? Propiedad conmutativa. Pero fíjense que 4x cuadrado más 9y cuadrado, ¿quién es? Miren, observemos acá. Perdón, aquí. Y con este resultado. Miren. 9x cuadrado más 9y cuadrado es ¿quién? 36. ¿Sí? Entonces, como eso es igual a 36, yo puedo reemplazar todo esto que está aquí por 36. Miren, porque eso es igual a 36. Entonces, yo digo que esto todo es igual, como esto es igual a 36, yo voy a reemplazar lo que está aquí por 36. Y me quedaría que y segunda es igual a menos 4 por 36 sobre 81y al cubo. Simplificando, aquí puedo sacar novena de una vez. Novena, 9 por 9, 81 y novena, 4, ¿cierto? Y esto será igual. Finalmente, decimos que y segunda es igual a menos 16 sobre 9y al cubo. Y esta sería la segunda derivada, ¿sí? Acordémonos que por notación desde el comienzo dijimos que era lo mismo que escribir aquí de 2y de x cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x, es igual a menos 16 sobre 9y al cubo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la segunda derivada. La tarea es hacer estos 3 ejercicios para hacerlo en parejas, para subirlo al aula. El primero es calcular una derivada parecida a la que hicimos en clase. El segundo, obtener la primera y la segunda derivada, es decir, tienen que hacer derivada implícita, por favor, con todos los pasos. Ustedes saben que esto lo pueden comprobar en Symbolab,
pero me interesa mucho ver los pasos que ustedes hacen según lo que hicimos en clase. El tercer ejercicio es encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto dado. Esto se llama un cardioide en el punto 0, 1 medio. Este es el punto 0, 1 medio. Entonces deben encontrar como una recta tangente así. La idea es que dibujen esa recta tangente y ustedes en lo que me van a entregar, pues aquí se ve súper feo, entregan esto así. La gráfica, si ustedes meten todo esto en Desmos o en GeoGebra y la ecuación de la recta, el punto que se ve el punto 0, 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces esta es la tarea para el día martes. El martes estamos, ya les digo, el día martes 30 de noviembre para subir al aula. Eso es todo, chicos. Muchas gracias.